Ok. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a darle gracias a Dios primero. Padre, Señor, te doy gracias, Dios mío. Mi corazón te alaba, Señor. Te doy gracias por tus maravillas, Señor, por las cosas que pasan que no entendemos, pero podemos verte a través de eso, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que está aquí hoy, Señor. Y te pido que mis palabras lleguen a los corazones de estas personas, Señor, y que no sea yo, Señor, sino que sea lo que tú tienes preparado, que yo solamente sea un speaker de lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a continuar básicamente con la tónica, por así decirlo, de las prédicas que el pastor Javier ya tenía preparadas, o que ya mejor dicho, ya culminó, ¿verdad? Ahora, cuando yo me reuní con él, él me dijo, ok, continúa esa idea. Y yo me senté a pensar, ok, ¿cuáles son las cosas que más quedaron en mi mente de la serie de prédicas del pastor? Y hay dos cositas o dos frases, por así decirlo, que fueron las que más se quedaron en mi mente. La primera de ellas es que la felicidad no depende del qué, sino del quién, que él lo recalcó bastante y yo creo que ya lo entendemos bien. Y lo otro era que el servicio estaba ligado directamente con la felicidad, ¿verdad? Entonces, son dos cosas, felicidad y servicio, de las que quiero hablar y espero que nos dejen 4 enseñanzas. Y estoy diciendo esto en números porque yo sé que hay personas bien organizadas que necesitan tener un esquema. Yo no soy así, pero quiero que eso sea así. Son 2 cosas con 4 enseñanzas. Vamos a comenzar con la primera, que es la felicidad, y esa frase que nos dio el pastor de que la felicidad de una persona no depende del qué, sino del quién, ¿verdad? Entonces, yo quiero completar esa frase diciendo que la felicidad, para ser felices tenemos que aprender a quitar los ojos del qué nos ofrece el mundo y a poner los ojos en el quién está en control de todo, ¿verdad? Esa frase es la frase que nos va a dar la felicidad en Cristo que buscamos. Y vamos a examinar unos versículos bíblicos porque lo primero que quiero que entendamos es qué es el qué que nos ofrece el mundo y qué es ese quién que tiene el poder de todo. El qué que nos ofrece el mundo. Vamos a ver Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que en él están. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando yo leí esto es como bastante duro. O sea, estamos diciendo, la Biblia nos asevera que el que tiene amor por este mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahora voy a saltar a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este versículo bíblico es un versículo bíblico que todos nosotros tenemos que sentarnos a examinar. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tiene un background, o sea, cada uno de nosotros viene con ideas, viene con ideas, ¿verdad? Que estamos arrastrando porque crecimos escuchando esas ideas, crecimos viendo esas cosas, crecimos escuchando cosas, ¿verdad? Y cuando nos convertimos al cristianismo, por así decirlo, o cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos que examinar todas esas ideas que están en nuestra mente o todas esas cosas que hemos aprendido en este mundo. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña el mundo no es lo mismo que nos enseña Cristo. O sea que cada cosa que nosotros veamos, tenemos que sentarnos con nuestra Biblia y pensar, ¿es esto de la forma como Dios quiere que hagamos las cosas? Si no es, pero toda mi vida lo he pensado, yo renuevo mi mente. Yo empiezo a pensar, no es esto lo que Dios quiere. Entonces yo tengo que renovar mi mente. Para renovar esa mente tenemos que ir a la fuente y filtrar toda la información que nos está llegando a nosotros a través de la Biblia y renovar nuestra mente, ¿verdad? Y esto es un proceso. Por eso es que muchas veces
conocemos gente que dice, yo creo en Cristo, pero tengo esta idea, y uno dice, uy, pero ¿cómo es posible? Es un proceso. Nadie cambia de un día para otro. No es como que, ok, yo creo en Jesucristo y ya el día de mañana, ya toda mi mente está perfecta, todo. No, es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo, pero que es un proceso en el que tenemos que trabajar cada uno de nosotros individualmente también. No es algo que alguien puede hacer por mí. Yo no puedo renovar o cambiar mi mente si yo no trabajo en eso. De hecho, el miércoles pasado durante la reunión de oración me gustó mucho porque casi no llego a la reunión de oración. Y es que casi que no llego a la reunión porque estaba haciendo otra cosa, no, porque no me quería sentar. Y el motivo por el cual no me quería sentar era porque estaba frustrado, estaba estresado por mis hijos peleando y esto, me pasaban muchas cosas. Y yo decía, no puedo sentarme así. O sea, ¿cómo voy a ponerme a orar de esa forma? Hasta que decidí hacerlo, pero obviamente mi oración comienza por, perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío, por lo que pasa por mi mente, por la rabia, porque no es de Dios, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas no es de Dios, pero ninguno de nosotros es perfecto. Pero cuando este tipo de cosas pasan, cuando tenemos esos sentimientos, esas emociones, esas cosas que nosotros reconocemos que no son de Dios, tenemos que sentarnos a pensar y decir, ayúdame, Señor, a cambiarlo. Yo no quiero molestarme por cualquier tontería. Yo no quiero hablar mal de una persona porque yo no quiero. Y tenemos que trabajar en eso. Es un proceso. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios 10:3, que nos dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Nosotros ciertamente vivimos en el mundo, pero las batallas que el mundo libra, las libra con peleas, las libra con armas, las libra con violencia. Cuando nosotros tenemos una batalla, nosotros la libramos con oración, la libramos con ayuno, la libramos con comunión con nuestros hermanos, la libramos hablando con una persona como el pastor, como un amigo de Cristo. Esa es la forma en como nosotros básicamente peleamos nuestras batallas. Ahora, cuando vemos este tipo de cosas, tenemos que pensar, como dicen en inglés, hay algo fishy aquí con el mundo, ¿verdad? Hay algo extraño con el mundo, porque es que cuando nos convertimos a Dios, cuando aceptamos a Cristo, tenemos que rechazar donde vivimos. Tenemos que rechazar al mundo en donde estamos. Tenemos que rechazar el lugar donde vive toda la gente que yo amo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y eso nos lo va a explicar Juan en 1 de Juan 2, 16 y 17. Y se los voy a leer. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vamos a detenernos en este versículo bíblico porque hay mucha información aquí. Lo primero que tenemos que reconocer es que el mundo tiene una forma de ver la vida que quiere inculcarnos a nosotros, ¿verdad? No es que las cosas que hay en el mundo sean malas per se, sino que el mundo nos las hace ver malas. Y les voy a poner un ejemplo. Los deseos de la carne. Sexo, alcohol y puse comida también. Ejemplo, sexo, alcohol y comida. ¿Qué hay de malo con el sexo, el alcohol y la comida? A mí me gustan las tres. Yo no veo nada malo con esas tres cosas. El problema es cómo nos los ofrece el mundo. El mundo nos los ofrece diciéndonos sexo con quien tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. No importa cómo, no importa cuándo, anda y si te gusta, tómalo. Dios nos los presenta de otra forma. Tienes una pareja, cásate con esa persona, vivan juntos para siempre hasta que la muerte los separe y que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Ese es el concepto que tiene Dios del sexo. Pero cuando yo le presento esto a una persona que tiene 20 años y está siendo bombardeada todos los días con las ideas que les ofrece el mundo, esto es lo más aburrido que existe en el mundo. Uf, toda la vida con la misma persona, una sola persona. Esto es aburridísimo. ¿Por qué? Porque están siendo bombardeados con ideas, ¿verdad? Entonces, es normal que piensen de esa forma, pero nosotros tenemos que renovar nuestra mente y no podemos pensar igual a las personas. El alcohol en la Biblia cuando lo vemos es un símbolo de alegría,
De hecho, a mí también me gusta el alcohol y me gusta sentarme a escuchar música y tomar con un amigo un trago, hablar de cosas, ver el horizonte, disfrutar. Pero la idea que nos ofrece el mundo del alcohol es básicamente básicamente el ticket para pasarla bien en la fiesta. Y entre más tomes, obviamente es mejor. Y cuando te caes inconsciente de todo lo que tomaste, es funny. So, es gracioso. Entonces todo el mundo, you vas a ser cool, vas a hacerle calidad. O sea, eso está bien, ¿verdad? Entonces, no es las cosas, la comida. ¿Qué pasa con la comida? Cuando nosotros vemos la comida en la Biblia, nosotros vemos un lugar donde la familia se sienta y le da gracias a Dios porque tiene comida, ¿verdad? Vemos, son nutrientes, es lo que básicamente fortalece nuestro cuerpo. Pero ¿cómo lo ve el mundo? Como una máquina de hacer dinero. Entonces le inyectamos alcohol, le inyectamos azúcar, le inyectamos grasa y eso le va a hacer una bomba en el paladar de la persona que cuando lo coma va a seguir comiéndolo día tras día, tras día, tras día, tras día, a darnos el dinero a nosotros y a engordar. Se va a morir de obesidad, bueno, no importa, no se preocupe, nosotros nos estamos llenando los bolsillos. Entonces, el problema no son las cosas que encontramos aquí, sino como el mundo nos las está presentando y tenemos que ser capaces de diferenciar esto. ¿Qué más dice este versículo bíblico? Dice, habla de la vida de vanagloria. El concepto que nos ofrece el mundo es que el campeón, el líder, el ganador es el que está en la cima siendo servido por todas las demás personas, porque o tiene mucho dinero o tiene mucha fama. Pero el concepto que nos da Jesucristo es que el líder, el que quiere ser de primero, va de último. Y el que quiere estar en la cima, ciertamente está en la cima de una pirámide invertida, sosteniendo a todos los demás, sirviéndole a todos los demás. Conceptos completamente diferentes. Es por eso que hay tanto problema con el mundo. Pero si Dios creó este mundo, ¿por qué este mundo está tan mal? ¿Verdad? Este versículo bíblico nos dice que porque esto no proviene de Dios, sino del mundo. ¿Quién está liderando el mundo? Nosotros sabemos quién lo lidera, el enemigo de Dios. Dios creó un mundo maravilloso y perfecto, pero nosotros le dimos la espalda a Dios y como consecuencia el enemigo de Dios se apoderó del mundo. Pero existe un plan y también lo vemos aquí. Dice que el mundo y sus deseos pasan, pero las personas que han puesto la confianza en Dios van a vivir para siempre, porque existe un plan. Este mundo desafortunadamente está mal y Dios lo sabe. Por supuesto que Dios lo sabe. Y Él tiene un plan. Y el plan es gratuito. Es un plan que cada persona puede tomar sin tener que hacer nada porque ya Él también hizo todo. Y en este plan, Él nos va a dar una nueva tierra y un nuevo cielo para cada uno de nosotros, para todos nosotros, mejor dicho. Él nos creó no con el propósito de que viviéramos 80, 70, 100 años. Él nos creó con el propósito de que viviéramos eternamente al lado de Él, con Él. La forma como va a pasar es con un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Con quién? Con las personas que quieran estar con Él. Él no va a obligar a nadie. Él no se va a llevar a este que dijo yo no quiero a Dios. Entonces no es que Dios los está castigando. Ellos no lo están aceptando. Ok, entonces, esto es lo que nos ofrece el mundo. Esto es el qué, ¿verdad? Por eso el pastor bien lo puso cuando él dijo que lo que nos hace feliz no es el qué, porque ya hemos visto que todo, ese qué que nos puede ofrecer el mundo, está mal, ¿verdad? Ahora, poner nuestros ojos en el que todo lo puede, el quién. Esta parte a veces es difícil y mucho más en momentos como el que estamos viviendo hoy en día, donde cuando prendemos un televisor o vemos unas noticias parece que todo se está derrumbando, que todo se está cayendo. Y la mayoría de las personas, no la mayoría, voy a cambiar eso, muchas de las personas que ven este tipo de cosas básicamente se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Existe realmente un Dios? Y si leen esto se dan cuenta que sí, que Dios está ahí, que sí existe un Dios y que sí hay un control y que Él lo está haciendo. Todas estas cosas no están pasando por casualidad. Todas estas cosas no están pasando porque, Dios se quedó dormido y cuando se despertó se consiguió el desastre. No. Miren lo que dice 2 de Timoteos 3:1. 2 de Timoteos 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Juan 16:33.
estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe que todas estas cosas nos iban a afectar. Él está hablando con cada uno de nosotros. Vas a tener aflicción, te va a doler, sí, va a ser malo, sí. Confía en mí. Ya yo vencí al mundo. No es este mundo en donde tú vas a vivir eternamente. Eso es quitar los ojos del mundo, del qué, de todo eso que nos ofrece el mundo y ponerlos en él. Cuando nosotros decimos, no es aquí donde yo voy a estar por siempre. Esto es de paso. Esta no es mi ciudadanía. Yo no soy un ciudadano del mundo. Es solamente un momento. Sí, duele. Sí, me molesta. Sí, da esto. Sí, Él lo sabe. Confía. Él ya venció al mundo. Ahora, si se supone que estamos hablando de la felicidad, ¿por qué ahora estoy hablando de aflicción? Y voy a explicarles el por qué. Cuando uno busca la definición del término felicidad, uno encuentra término usado en el contexto mental o emocional que describe un estado positivo o placentero. Traduzco. Felicidad es la capacidad emocional de una persona o mental de la persona de tener un estado positivo o placentero. La felicidad que nosotros normalmente pensamos o tenemos como concepto es la felicidad de, uy, un billete de $50, uf, qué feliz soy. Y cuando me gasté el billete de $50, se fue la felicidad, ya se me olvidó que me gasté el billete. O, tenía tiempo que no visitaba a esta persona, veía a esta persona, qué alegre soy cuando te veo, ya después me voy. Es algo que no es controlable por nosotros, es algo que básicamente el entorno que nos rodea nos empuja a estar felices o a estar tristes o bravos o molestos o cualquier cosa, ¿verdad? Pero la felicidad en Cristo es otra vez un proceso. ¿Cómo? La felicidad en Cristo es un proceso porque la felicidad en Cristo es entendiendo este concepto que acabamos de hablar, de quitar nuestros ojos de aquí y ponerlos en Él, cuando las circunstancias que nos rodean están malas, ese estado mental o emocional positivo o placentero no se van de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a pesar de que estamos mal, en una mala situación, Él está en control. Él nos está guiando, Él nos está ayudando, Él lo tenía preparado, Él nos librará de esto y Él un día nos pondrá una corona en nuestra cabeza. Esa es la felicidad en Cristo, la que no puede alterarnos lo que nos rodea porque estamos conscientes de quiénes somos y a dónde vamos. Esta felicidad, como ya lo expliqué, como proceso, involucra una parte activa en cada uno de nosotros. Si nosotros no lo ejercitamos, no vamos a poder desarrollarlo. Esto es algo como la primera vez que a mí me invitaron a jugar golf. El hermano de mi esposa me dijo, mira, estoy aquí con unos amigos, vamos a jugar golf. Yo nunca había jugado golf. Llegué al lugar, me dieron el palo de golf, le intenté dar la pelota como 500 veces y creo que le di una sola vez. Salía dolorido, pero no pude jugar porque nunca le pude dar. Al día siguiente, yo dije, yo no puedo pasar por eso otra vez. Entonces me voy solo, sin que nadie me vea, y me voy a practicar. Y me fui a practicar, salí con una llaga en la mano, y después me voy a comprar un guante para que no se me haga la llaga otra vez y voy a seguir practicando. Y así se aprende. Es un proceso que involucra algo activo en cada uno de nosotros. Entonces muchas veces nosotros creemos y decimos, oh, no, es que esta situación está muy mala, no hay nada que yo pueda hacer. Sí, pareciera que no. Pero si nos sentamos por un momento y oramos y le pedimos a Dios, enséñame, y practicamos el quitar los ojos de ahí y ponerlos donde van, va a ser un poquito mejor. Y la próxima vez que pase, va a ser un poquito mejor. Y la próxima vez va a ser más fácil, porque es un proceso. ¿Cómo vemos esto? Miren la vida de los discípulos de Cristo. Imaginemos la fiesta donde estaba Jesucristo transformando el agua en vino. Imaginemos ahora a Pablo, a Pedro, disculpen. Imaginemos a Pedro. Imaginen a Pedro con Jesucristo, con esa personalidad que tenía él, viendo cómo el agua se transformaba en vino y ahora él se iba a tomar unos traguitos de vino. Imagínense la felicidad que él tenía. Grande. Pero ahora imaginemos cuando él estaba en la cárcel. Cuando ahora él estaba en la cárcel y vemos qué estaba pasando con él estaba alabando a Dios
y durmiendo tranquilamente. Pero ¿por qué no se estaba preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible que esté en la cárcel? ¿Cómo me puede pasar esto a mí si yo estoy haciendo todo lo que tú me estás diciendo que yo haga? Porque él practicó esa felicidad en Cristo. Y él estaba consciente de que fuera lo que fuera que él estuviese pasando, estaba bajo las manos de Dios. ¿Y qué cuando Esteban estaba siendo apedreado? Porque me pueden decir, bueno, sí, o sea, eso se puede hacer, pero hay situaciones que es imposible, o sea, no se puede. ¿Qué cuando Esteban estaba parado, a punto de ser apedreado hasta la muerte, y él miraba al cielo y veía los cielos abiertos y veía al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, alabando a Dios mientras está siendo apedreado? Eso es quitar los ojos de aquí y ponerlos allá. Entonces, la felicidad tenemos que tomarla no como algo que llega y se va. La felicidad tenemos que tomarla como el proceso que cada uno de nosotros tiene que practicar para cuando estemos en esas situaciones, nuestros ojos estén donde tienen que estar. Y miren lo que dice Habacuc 3, 17, 18, que básicamente es esto lo que hemos estado hablando. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas a aprisco y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! Pero eso no es de un día para otro. Eso necesita que nosotros lo hagamos, ¿ok? Ahora, vamos a saltar al servicio. El primer punto fue la felicidad y las dos cosas que queríamos que entendieran era qué era este mundo y por qué es que tenemos que rechazarlo y dónde tienen que estar nuestros ojos. Ahora vamos al servicio y hay dos cosas también que vamos a intentar dejar acá, ¿verdad? No lo vamos a ver como el servicio relacionado a la felicidad porque ya hemos hablado de la felicidad. Lo vamos a ver como cómo debe ser el servicio. Y las dos cositas que vamos a intentar aclarar es que, uno, el servicio a Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y muchas veces, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, las cosas no son como nosotros queremos. No vamos a donde nosotros vamos o donde nosotros queríamos ir. O incluso a veces los resultados no son lo que nosotros imaginábamos que iban a ser. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estamos hablando que vivimos en un mundo caótico, que pareciera que va de mal en peor y en realidad va de mal en peor, según lo que nos dice la Biblia y según lo que nosotros vemos todos los días. Entonces, incluso cuando este mundo parece caótico, Dios tiene un orden. Y Dios ha estado ejecutando cosas o permitiendo que pasen cosas en un orden estricto. Y hay señales y hay todo ese tipo de cosas. Entonces, si pensamos o mantenemos nuestra idea en el orden, que Dios tiene un orden, y pensamos cuando Jesucristo estaba caminando con sus discípulos, ¿quiénes o cómo se tomaba la decisión de para dónde ir? Era Cristo quien decía, vamos a tal pueblo. Y los discípulos muchas veces dijeron, no, pero si vamos para allá no la contamos. De ahí no salimos. ¿Verdad? Pero igual obedecían. Entonces necesitamos quien nos guíe. Cuando Jesucristo forma su iglesia, ¿qué fue una de las primeras cosas que él dijo? No comiencen hasta que el Espíritu Santo no llegue. ¿Por qué? Porque tú vas a querer ir para allá, tú vas a querer ir para allá y yo no los quiero a ninguno de ustedes allá. Yo tengo una idea, un orden, un plan y así es como lo vamos a hacer. Entonces, en esa idea y ese orden y ese plan está involucrado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la guía que cada uno de nosotros hoy día tiene que tener. Y lo dijo Jesús a sus discípulos antes de que partiera, de que subiera o ascendiera en esa nube, en Juan 14, 22 al 26. Esto es Jesucristo hablando con sus discípulos, con Judas, bueno, déjenme lo leo mejor. Dice Juan 14, 22 al 26. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guarda y mi Padre le amará. Y vendremos a él
y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Cuando ellos estaban reunidos en Pentecostés antes de que la iglesia comenzara, ellos no sabían qué hacer. Ellos no sabían a dónde ir. Ellos no sabían cómo se iban a hacer las cosas. Y cuando el Espíritu Santo viene a ellos tampoco sabían cuál era el resultado de todo lo que iban a hacer. Ellos solamente conocían que el día a día tenían que hacer algo y ese algo estaba encaminado por el Espíritu Santo. Yo imagino que antes de morir, ellos miraron atrás y dijeron, oh, mira lo que formó Cristo con esto que hicimos nosotros día por día, pero ellos no tenían esa idea de cómo se iban a hacer las cosas. Muchas veces eso pasa con nosotros. Todos nosotros, como siervos de Cristo, queremos hacer cosas para Él, pero nosotros tenemos que preguntarle a Dios, decirle, Señor, que sea tu Espíritu que encamine mis pasos, que seas tú quien diga qué tengo que hacer, porque es que yo puedo querer hacer algo y lo puedo hacer con la mejor voluntad del mundo, pero si el plan de Dios es que camine para este lado y no para aquel, la única forma como yo lo voy a saber es orando y preguntándole, ¿cómo quieres que lo haga? Y entonces ustedes se preguntarán, ay, ¿cómo me va a responder? Bueno, eso depende de cómo es nuestra relación con Él. Él conoce a cada uno de ustedes. Me conoce a mí, te conoce a ti, te conoce a ti. A cada uno de nosotros nos conoce. Él sabe cómo nos puede hablar a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar escuchando, ¿verdad? Pero el día en que Él nos haga saber cómo son las cosas, cabe la posibilidad que nosotros digamos, oh, no, gracias, pero eso no me gusta. Puede pasar, puede pasar. Entonces ya ahí viene la disposición de nosotros, ¿verdad? Pero cuando Dios habla en Pentecostés y todos empiezan a ir ya a hacer el mandado que Dios les tenía, ¿para dónde fueron primero? Ellos se fueron a las sinagogas, básicamente las iglesias de aquel entonces. Y cuando yo leo esto por primera vez, yo digo, pero si ellos son los que conocen a Dios y en las sinagogas hay una cuerda de locos que no conocen a Dios, ¿para qué se va a ellos para allá? ¿No deberían los de la sinagoga irse a buscarlos a ellos para que les enseñe? Bueno, esa es la lógica del mundo. Pero cuando uno entiende la lógica de Dios y que el liderazgo de Dios comienza con el servicio y que el que está en la cima realmente está abajo soportándolos a todos, ellos dicen, nosotros conocemos a Dios, nosotros vamos ¿para dónde? Para donde no conocen a Dios. ¿Cuál es el lugar donde se habla de Dios como si lo conocieran y no le conocen? La sinagoga. Para allá vamos. Para allá vamos. Entonces, si nosotros lo pensamos desde ese punto de vista hoy día, déjenme, le continúo con esa iglesia primitiva. Porque otra cosa que pasó después de que el Espíritu Santo llegara a ellos es que ellos estaban unánimes. La iglesia primitiva vendía sus cosas y estaban todos juntos y estaban en armonía y todos se encourage each other, como se animaban unos con los otros. Muy bonito, ¿verdad? Pero el trabajo que ellos tenían era cuando salían de ese confort de todos juntos. De esa forma pasa hoy en día en las iglesias. Cuando nosotros venimos acá, tenemos que venir a animarnos los unos con los otros, a preguntarnos cómo estamos, a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando salimos por la puerta, comienza el trabajo. ¿Por qué? Porque es afuera donde no lo conocen. Los discípulos dijeron, ¿para dónde vamos cuando no lo conozcan a Dios? A la sinagoga. Vamos para allá. ¿En dónde no se conoce a Dios? En el mundo. Entonces, cuando salimos de la puerta, comienza el trabajo que cada uno de nosotros tiene. ¿Con quién? Con los que no conocen de Dios. Es bien cómodo y es bien sabroso cuando uno llega a un lugar y uno puede hablar libremente del Dios que uno cree. Y la otra persona asevera y dice, sí, yo también creo. Pero es incómodo cuando uno va a un lugar y dice Dios y la gente lo mira a uno así como que, ¿Dios? ¿En serio? Uno se siente como que, yeah, I believe.
Es ahí donde tenemos que ir. Y esa sensación de disconfort, tenemos que luchar con esa sensación de disconfort. Vamos a leer Mateo 10:16. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Él nos está enviando a donde no creen en Él. Él nos está enviando en donde nos van a mirar mal. Él nos está enviando donde van a decir, uy, este todavía cree en eso. Él nos está mirando donde dicen, este debe ser de poco coeficiente intelectual por creer todavía en eso. Él nos está enviando para allá. Y Él nos pide que vayamos con una actitud. Bueno, una, pero con dos características. Dice, prudentes como serpientes. Cuando uno busca un poquito más de esto, lo que te quiere decir es que tienes que ser analítico, que tienes que pensar, que no vas a llegar a hacer algo para Dios y hacerlo de emociones y ya, aquí fue, así salió. No, siéntate, medítalo, piénsalo, examínalo, cómo se van a hacer las cosas, cómo todo eso, todavía confiando en Él. Uno tiene que hacer las cosas como si todo dependiera de uno, pero entendiendo que nada depende de uno. Es como contradictorio, pero es como uno tiene que hacer las cosas. Y mansos como palomas, sin maldad, sin prepotencia, sin decir yo soy el que sabe, esto no saben. No, que te van a tratar mal, sencillo y manso como paloma. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener cuando vamos a salir al mundo, a hablarle de Dios. Ahora, cuando hablamos de esto, muchas personas tienden a confundirse y pensar, bueno, pero si yo tengo el Espíritu Santo en mí, quiere decir que ya todo el tiempo yo estoy obrando según el Espíritu Santo. O sea, todo lo que yo hago es por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice Gálatas 5:25. Y este es Pablo hablando con la iglesia de Gálatas y les dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Él lo que les está diciendo es, miren, ustedes están vivos gracias al Espíritu Santo. Ustedes están vivos espiritualmente por el Espíritu Santo. Entonces, hagan también, muévanse también por el Espíritu Santo. Porque no todo el tiempo lo hacemos. Cuando pecamos, que lo hacemos constantemente, no podemos decir, no, el Espíritu Santo me guió al pecado. No, eso fuimos nosotros. Lo que quiere decir que en nosotros está la capacidad de escuchar al Espíritu Santo o no. Ok, este va a ser uno de los últimos versículos bíblicos. Vamos ahora a Hechos 10, 13 y 14. Y esto es precisamente Pedro en un sueño que tuvo. Y en el sueño él le dice, y vino una voz que dice, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esto fue un sueño que Pedro tuvo para prepararlo para ir a hablar con los romanos. Él jamás y nunca hubiese ido a hablar con un romano y mucho menos entrar y menos se imaginaba que el Espíritu Santo iba a bajar en un romano. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a servir a Dios, primero nosotros tenemos que pedirle a Él que nos muestre, que nos ponga las personas en el camino, que nos diga, que de la forma como Él nos conoce, nos hable y nos diga, muévete hacia este lado. Y cuando eso pase, no creamos que nosotros sabemos lo que va a pasar. O si pedimos eso, no creamos que vamos a ir a donde queríamos ir antes, ¿verdad? Hay dos personas que escribieron unos libros que me gustaron mucho y básicamente puedo utilizar el ejemplo de ellos acá. El primero de ellos es El lenguaje de Dios, The Language of God, que lo escribió quien era hasta hace poco el director del Instituto Nacional de Ciencia de los Estados Unidos y el director del Genoma Humano. Cuando él era ateo y después él se dio cuenta que existía un camino y que era Jesucristo. Cuando ya él era convertido a cristiano, él siente que debería ir a un país en África muy pobre y su idea era que capaz y como él ya creía en Dios y ya estaba haciendo obras
por Dios y todo eso, él pensaba que él iba a llegar a ese país y iba a convertir a millones de personas, iba a encontrar la cura para una enfermedad que iba a salvar a millones de personas, que él iba a hacer algo grande. Y resulta que él se va para ese lugar y pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, y el día antes de que se viniera, él no había hecho nada. No había hablado con nadie casi. Lo único que había visto era la pobreza en la que la gente vivía, la gente no hablaba con él. No había hecho nada. Pero el día antes, casi los días antes de ya terminar su viaje, le dicen, mira, hay una persona que se está muriendo, anda y atiéndelo. Cuando él llega, tiene que hacer un procedimiento que nunca había hecho, que no lo había hecho de la forma como se hacía en ese país, pero que si no lo hacía, él sabía que esa persona moría. O sea, él sabía que lo tenía que hacer, le daba miedo hacerlo. Termina haciendo el procedimiento, se salva la vida de esa persona. Al día siguiente, él va al cuarto de esa persona a ver cómo sigue y lo encuentra con una Biblia. Y ese señor le dice, tú viniste aquí por mí. Cuando su plan era salvar a millones de personas, Dios le dice uno solo. Aprende. Tienes que aprender uno solo. Y en el otro libro, The Cross and the Switchblade, la navaja, la cruz y la navaja de bolsillo, está un pastor que va a otra ciudad a salvar a 4 personas. Y cuando llega allá, nunca conoce a esas 4 personas y salva a miles de niños de la calle. Otra vez, cuando nosotros somos maniobrados por el Espíritu Santo, vamos a ir a lugares donde pensamos que no íbamos a ir y los resultados que vamos a obtener probablemente tampoco sean los que nosotros esperábamos. Pero si es el Espíritu Santo, ¿qué de malo hay en eso? Ok, ya para terminar, hay un challenge, básicamente, que quería dejarles el día de hoy. Y por eso dije al principio que estaba contento de que fueran pocas personas, ¿verdad? A mí me gustaría que esta semana que tenemos nosotros, por lo menos una vez, vayamos a un lugar tranquilo, donde estemos solos por un par de minutos, nos sentemos, nos arrodillemos, nos acostemos, como nosotros hagamos las cosas en la mañana, al mediodía, en la tarde, como ustedes hagan las cosas, y le pidan a Dios que les muestre algo. Pídanle a Dios que los encamine hacia alguien. Pídanles a Dios que les muestre una conversación, algo que ustedes tienen que hacer. Una persona con la que ustedes tienen que hablar. Y que les dé el valor de hacerlo. Porque cuando se las muestre, probablemente ustedes no quieran. Pidamos esto. Pidámoslo. Que Él sea quien nos guíe. Que dejemos ya de pensar, yo quiero hacer esto, y que sea Él el que nos guíe y nos mueva a hacer unas cosas. Y el domingo que viene, si alguno de ustedes quiere compartir algo conmigo, hágalo. Porque mi oración el día de hoy es que el Espíritu Santo se muestre en la vida de cada uno de nosotros. Porque muchas veces necesitamos de eso. Muchas veces con esas bombas que nos están cayendo del mundo, hay dudas. Pensamos, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que no estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que sí tengo esa conexión con Dios? ¿Será que no la tengo? Pero cuando nosotros pedimos esto, y nosotros sentimos la mano del Espíritu Santo empujándonos, no hay dudas. Por eso los discípulos de Cristo podían hacer todo lo que hacían. Ellos no iban y se preguntaban, ¿será que le digo que se levante? Pero ¿y si no se levanta? Después que me paso pena yo aquí, porque van a decir, este está loco. Ellos no tenían dudas, porque ellos ya habían sentido esa mano del Espíritu Santo empujándolos. Y eso es lo que vamos a pedir el día de hoy. Padre, Señor, te doy muchísimas gracias por tu amor, Dios mío. Te doy gracias por la forma tan maravillosa en la que tú obras en las vidas de cada uno de nosotros, Dios mío. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes lo que yo anhelo, Señor. Te pido, Dios mío, que en esta semana hagamos algo que sintamos que eres tú quien nos está moviendo a hacerlo, Dios mío. Y después lo compartamos y nos regocijemos en eso, Dios mío. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.